Bien, muy buenas tardes a todos, a quienes nos han acompañado desde esta mañana con las dos conferencias anteriores, las de Oriol Iglesias y la de José Manuel Velasco. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Para los que se han integrado en esta tercera y última conferencia, la de Melvin Peña, pues reciban nuestra cordial bienvenida a este noveno Seminario Internacional de Comunicación que ofrece el Banco Central de la República Dominicana. Mi nombre es Luis Martín Gómez y soy director de comunicación del Banco Central. Deseamos que tanto ustedes como sus familias estén bien, en salud, y les agradecemos que estén dedicando parte de su valioso tiempo a esta actividad formativa. Reiteramos que la idea de esta actividad es que compartamos información y conocimiento y que aprendamos y disfrutemos el momento. Antes de iniciar esta conferencia, Relato Corporativo, a cargo de Melvin Peña, les invito a escuchar las palabras de bienvenida y de felicitación a cargo del gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria de nuestro país, Héctor Valdés Alviso. Buenos días. Reciban en mi nombre y el de los funcionarios y empleados del Banco Central de la República Dominicana una cordial bienvenida a este noveno Seminario Internacional de Comunicación que organiza nuestra institución como parte de su programa de responsabilidad social institucional Aula Central para Educación Económica y Financiera. La comunicación, como sabemos, es de vital importancia para las instituciones. Da a conocer a los grupos de interés lo que somos, lo que hacemos y para qué lo hacemos. Nuestra identidad y nuestro desempeño, lo cual contribuye al reconocimiento, admiración y apoyo de las empresas y organizaciones en la actual economía de la reputación, basada principalmente en la gestión de intangibles y siendo bidireccional, es decir, de doble vía. La comunicación permite además que conozcamos las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, indicándonos qué debemos hacer para ayudar a satisfacerlas. De ahí el propósito de celebrar este importante seminario, que en sus distintas ediciones ha ido abordando temas fundamentales de comunicación para información y conocimiento de periodistas, comunicadores sociales, directores de comunicación, docentes y estudiantes de comunicación de la República Dominicana. Y ahora, gracias a la modalidad virtual, también de otros países. En esta novena versión del seminario se abordarán tres aspectos muy importantes de la comunicación corporativa: la identidad y la marca. Esto es, quiénes somos, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra manera de ser y los símbolos que nos identifican y nos diferencian. La reputación y el propósito corporativo, es decir, la valoración de nuestros grupos de interés, los sentimientos y las actitudes que tienen hacia nosotros y también para qué hacemos lo que hacemos, cómo impactan positivamente nuestras acciones a la sociedad, a las personas, incluso más allá de lo que establece nuestra misión. Y finalmente,
el relato corporativo, la forma en que contamos eso que somos y hacemos. Relato en el que debe quedar evidente la coherencia entre el decir y el hacer, entre la promesa y su cumplimiento. Como pueden apreciar, estimados amigos, se trata de un menú muy completo de comunicación corporativa que será desarrollado por 3 expertos en el área. Oriol Iglesias, profesor titular y director del Departamento de Marketing de SADE, Universidad Ramón Llull. José Manuel Velasco, consultor de comunicación y profesor de la Universidad Antonio Nebrija. Y Melvin Peña, consultor de comunicación y presidente de la empresa Comunicaciones Integradas. A ellos les agradecemos por aceptar nuestra invitación a participar en este seminario y por compartir con nosotros sus amplios conocimientos y su gran experiencia en los asuntos que abordarán. Deseamos que todos los participantes obtengan el mayor provecho de los temas de este 9º Seminario Internacional de Comunicación y esperamos que se animen a seguir participando en las distintas actividades que ofrecemos a través de Aula Central, programa mediante el cual nuestra institución contribuye a construir una mejor ciudadanía. Para el Banco Central es un honor contar con la compañía de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al gobernador Héctor Valdés Albizu por sus palabras y sobre todo por su apoyo fundamental para poder realizar este seminario desde hace casi ya una década. Esta mañana a las 9, Oriol Iglesias nos ofreció la conferencia Estrategia de Marca e Identidad Corporativa. Luego, a las 11, José Manuel Velasco presentó su conferencia Reputación y Propósito, Guerra y Paz en Iliria. Y en un momento concluiremos este 9º seminario con la intervención de Melvin Peña, quien nos hablará sobre el relato corporativo. Permítanme agradecer la moderación de estas conferencias a cargo del subdirector de Medios y Marca del Departamento de Comunicación del Banco Central, Jonathan Abreu, de la subdirectora de Responsabilidad Social Corporativa, Denise Comarazami, y de la coordinadora técnica en esta misma materia, Responsabilidad Social Corporativa, Soraya Bautista. Asimismo, quiero agradecer la colaboración, el esfuerzo de todo el personal del Departamento de Comunicaciones del Banco Central para hacer realidad este seminario. Y ya que están aquí junto con nosotros, me permito, en nombre de todos los compañeros, agradecer especialmente a Miguel Lara, a Tania, a Laura y a Ismael, sin cuya colaboración literalmente no hubiéramos podido realizar esta transmisión del seminario. Así que, jóvenes, muchísimas gracias. Unas informaciones de interés. Al finalizar el seminario, colgaremos todas las presentaciones en la página web del Banco Central, www.bancentral.gov.do, para quien la desee descargar. Igualmente, subiremos al canal de YouTube del banco todas las conferencias para quien quiera repasarlas o si se perdieron algunas de ellas, pues puedan verlas. Y como siempre, en nuestros seminarios de comunicación emitiremos un certificado de participación que esta vez, que estamos usando la modalidad virtual, pues enviaremos a las direcciones de correo que ustedes anotaron en el formulario de inscripción.
Pues ahora nos complace presentarles en el cierre de este 9º seminario a Melvin Peña, presidente de la empresa Comunicaciones Integradas. Melvin es consultor de comunicaciones en empresas, entidades de cooperación internacional, organizaciones multinacionales e instituciones públicas. También es conferencista y facilitador con una larga experiencia en importantes entidades del sistema financiero dominicano. Si me permiten compendiar toda la jornada de hoy, diría que Oriol nos habló de quiénes somos, José Manuel de lo que hacemos y para qué, y entonces Melvin nos dirá cómo contamos eso que somos y eso que hacemos. Así que adelante, Melvin Peña. Stop sharing. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Quiero estar seguro que me estoy viendo, porque yo mismo no me estoy mirando en pantalla. No, todavía no, Melvin. Vamos a tratar de resolver ese pequeño inconveniente. Me indica Miguel Lara que debes subir nuevamente la presentación. Okay, muy bien. Ya estamos viendo tu presentación y cuando desees puedes comenzar, Melvin. Muy buenas tardes, muchas gracias Luis Martín. Ha sido un gesto muy bonito tuyo canalizar una segunda invitación a este seminario. Ya estuve aquí hace unos años, así que me siento muy agradecido y afortunado de estar aquí nuevamente, lo que me hace pensar que aquella vez no nos fue tan mal. Qué bien, muchas gracias al señor Bien, estamos honrados, Melvin. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias también a esa respetable institución, el Banco Central de la República Dominicana, y muchas gracias al señor gobernador, el señor Héctor Valdés Alviso, también por invitarnos. Y muchas gracias a toda la audiencia, caramba, por estar con nosotros en esta hora de la siesta. Hay una ventaja en ser de la casa, es que tú tienes digamos, tus simpatizantes aquí. Para hacerle honor a lo que voy a presentar hoy, el relato corporativo, cómo lo contamos, voy a empezar contando una historia, voy a empezar contando cómo yo me vinculé al tema del relato corporativo. Era septiembre justamente de 2009. Yo estaba por la ciudad de Madrid. Había comprado en Casa del Libro, una librería, la principal librería de España. Había comprado un libro que se titula ¿Será mejor que lo cuentes?, de Antonio Núñez. Lo había comprado por recomendación de mi amigo, el profesor y consultor español Luis Arroyo. Y resulta que ese mismo día, en la noche, Luis tuvo la gentileza de preparar un cóctel para mí en su casa. Y ahí fue mucha gente del jet set, de la política madrileña, de los medios, del ocio, del entretenimiento y hasta de la moda. Y ahí conocí personalmente a Antonio, y Antonio tuvo la gentileza de regalarme su libro autografiado, Será mejor que lo cuentes, que tiene el subtítulo Los relatos como herramientas de comunicación, storytelling. Y me hizo una dedicatoria muy bonita. Entonces ya yo tenía 2 libros, regresé a República Dominicana con mis 2 libros, y creo que el que yo compré se lo regalé a Cristi Luciano, gerente de comunicación del Grupo Universal. Creo. Seguro que ella lo va a confirmar o a desmentirlo por el chat. Pero eso es lo que recuerdo.
Entonces, yo inmediatamente llegué a República Dominicana, empecé a leer el libro. Y me encantó el libro, tengo que decir lo que me encantó. Tanto me gustó que lo leí 2 veces de manera consecutiva. 2 veces de manera consecutiva. Porque me fascinó, pero también porque me pareció muy conceptuoso. Pero yo me preguntaba, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo aplico la técnica del storytelling? 2 años después tuve la oportunidad de reunirme con Antonio en el País Vasco, en Bilbao concretamente. Él iba a ser expositor de un Congreso Internacional de Comunicación Política. Y yo me le acerco en un break, nos saludamos con mucho cariño y le digo, oye Antonio, tu libro está fabuloso, pero ¿cómo lo aplico? Y entonces él me dijo, bueno, Melvin, eso no lo puedo yo decir porque de eso es que yo vivo. Entonces yo he tenido que ir aprendiendo en el terreno. He tenido que ir aprendiendo a contar, a vertebrar, a crear relatos corporativos en el terreno, con formación profesional o con formación académica propia y con mis lecturas. Pero como ustedes saben, la mejor manera de aprender es haciendo. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar para una veintena de cientos de empresas, pero por lo menos una veintena de las empresas más admiradas de República Dominicana, o las empresas que hacen vida en República Dominicana, empresas nacionales, empresas multinacionales, organismos internacionales y un poquito, no mucho, en el sector público. Entonces eso me ha dado, digamos, una experiencia que quiero compartir con ustedes. Y entonces en ese sentido esto va a ser una conferencia absolutamente basada en lo práctico. Cuando Luis Martín me llamó hace 2 meses o 3 meses para invitarme a esta conferencia, él usó una metáfora que a mí me encantó para introducir la conferencia, esta suite de conferencias. Él decía, nosotros queremos proveerles a los asistentes, a los participantes, una caja de herramientas, o sea, una caja de herramientas. Eso suena muy práctico, muy de carpintería. Y eso es lo que voy a tratar de compartir con ustedes. Mi propia caja de herramientas para que ustedes puedan vertebrar, elaborar, crear relatos corporativos. Y son técnicas que sirven para crear relatos organizacionales. Digo, y cambio el apellido porque corporativo suena a empresa, pero organizacionales puede uno pensar en ONG, en organismos internacionales, y hasta para crear relatos personales. Al final la técnica es la misma. Y bueno, es bueno decir que contar es un hábito atávico del ser humano, casi innato, por lo cual todos sabemos contar historias. Esto lo que yo voy a compartir hoy es un poco de sistematización y también la aplicación al terreno de los negocios, de las organizaciones y de las instituciones. Y hasta de la política, si usted quiere también, digamos, usar los conocimientos prácticos que vamos a compartir aquí. Entonces, fiel a esa intención, empiezo compartiendo la definición de storytelling o relato o narrativa, y esto será lo único conceptual que voy a compartir, y la he elegido del popular diccionario sajón Merriam-Webster, porque me parece que encaja muy bien esta definición con lo que yo quiero comunicar. ¿Cómo lo define el Merriam-Webster Dictionary? ¿Cómo define la narrativa? Es una forma de presentar o comprender una situación o serie de eventos que refleja y promueve un punto de vista o conjunto de valores en particular. ¿Qué nos dice esto? Que la narrativa, lo primero es que enmarca la comunicación y le otorga significado a nuestras acciones, ¿no? Por eso se habla de que es una forma de presentar, o sea, es una forma de enmarcar. Y dice que promueve un punto de vista o un conjunto de valores. O sea, está hablando de le aporta significado a nuestras acciones, ¿no? A nuestra conducta, a la forma en que operamos. Entonces,
¿Qué pasa? Hay otro elemento de esta definición que a mí me fascina, y es que dice que se refiere a una secuencia de eventos, a una secuencia de acciones. Pero fíjese que distingue, vamos a distinguir, fíjese que tiene el cuidado de no decir una secuencia de acciones, sino una secuencia de eventos. Los eventos son, digamos, acciones programadas de cierta importancia. No son previstas, son sistemáticas, y entonces en ese sentido yo quiero decir que cuando contamos narrativa desde el punto de vista para las corporaciones, para las organizaciones, debemos concebir, crear o prever, digamos, eventos icónicos, emblemáticos. No tienen que ser muchos, pero sí icónicos, significativos y en secuencia. Hay un artículo por ahí que yo publiqué recientemente, debe estar en mi página web, melvinpena.do, sobre el rebranding de una empresa que yo le doy consultoría a, es dominicana, la corporación AES Internacional, y me da mucha satisfacción trabajar con ese grupo. Entonces ellos, el año 2000, en el año pasado, sí, 2020, ellos lanzaron una nueva marca corporativa global. Pero esa nueva marca corporativa, esa nueva identidad visual, era apenas digamos, la presentación, el vestido, el empaque de una nueva estrategia de negocios, de una nueva narrativa, de ser una compañía generadora de energía, digamos, tradicional o convencional, no tradicional, porque siempre ha estado, digamos, orientada a la innovación, pero sí convencional, da un giro, da un golpe de giro, un punto de inflexión importante, y enfoca todos sus esfuerzos a la generación de energía alternativa. Pero tan pronto lanza su nueva identidad corporativa, anuncia que la venta de su central generadora de energía, Itabo, digamos, una generadora de energía que es la decana de República Dominicana, es resiliente, es rentable y es basada en carbón. Entonces ellos dicen, no, si yo quiero dar un giro y tener una estrategia más sostenible, más armoniosa con el medio ambiente, yo debo mitigar mi huella de carbono. Y entonces vende una planta que es rentable y eficiente. O sea, para ser más coherente con sus valores. Entonces esos son momentos de verdad donde se prueba la narrativa, ¿no? Y a seguidas anuncia la construcción de un parque de energía solar en Maní, y lo inaugura, y a seguidas inicia un segundo parque de energía solar en Maní, y también hace el compromiso público, o sea, fíjate, son hitos del presente, pero también hace un compromiso público, o sea, hitos del futuro, un evento, está programando la narrativa del futuro, hace el compromiso público de que en 2040 va a tener una producción absolutamente neutra en carbono. Entonces, fíjense cómo el cambio de narrativa implica un cambio de estrategia de negocios y un cambio o una creación de eventos emblemáticos, de hitos, ¿no? Por ahí se dice que nuestras acciones hablan más alto que las palabras. Bien, pero a pesar de que, o no a pesar, yo diría que en convivencia de que los hechos hablan más alto que las palabras, y por eso la narrativa de una organización se escribe con independencia de la organización, o sea, se escribe sí o sí a partir de sus acciones. Y por eso es importante que además de las acciones la tengamos escrita. Yo creo que es importante que la tengamos escrita para poder guiar a nuestros colaboradores y a nuestros stakeholders
digamos, en vivir la experiencia de nuestra narrativa. Y como yo me dedico fundamentalmente, o digamos que una de las cosas que más hago es escribir, entonces yo pienso mucho en función de lo literario, de lo escrito, pero la narrativa se puede concebir quizá más efectivamente a partir de lo visual o a partir de cualquier otra forma de comunicación. Entonces, aquí yo he preparado para ustedes lo que sería un checklist, el checklist, digamos, la lista de verificación con la que yo construyo narrativas para las organizaciones. Al punto que cuando yo he terminado de escribir una narrativa, yo verifico para ver si tiene todos estos elementos, en cuál está fuerte, en cuál está débil, que debo incorporar, o si tiene por lo menos la mayoría de esos elementos. Entonces viene la primera. Lo primero es la simpleza. Bueno, está en inglés porque es una creación. Yo la modifiqué, pero mi modificación aparecerá al final. Es una creación de dos autores norteamericanos, son hermanos, uno psicólogo y otro sociólogo, se llaman Chip Heath y Dan Heath. Y Chip y Dan han escrito una obra que se llama Stick and Stick, y en español aparece como Pegar y Pegar. Es una obra, yo digo que pre-internet, aunque fue publicada en 2007. Y es pre-internet porque lo que hacen estos autores es que investigan por qué hay historias que se vuelven contagiosas. En ese momento no se usaba o no se usaba ampliamente el término viral, con lo cual ellos están hablando más del mundo real o exclusivamente casi del mundo real o del mundo físico tangible, si cabe la división, que del mundo virtual. Entonces ellos explican por qué hay leyendas urbanas en todas las sociedades, por qué todos tenemos una historia de fantasma de carretera, la típica mujer rubia que encontramos en una avenida desolada de noche, nos pide una bola, se monta en el carro y luego en una curva se lanza del vehículo o tira un grito. Todos los países tienen una versión de fantasma, de historia de fantasmas de carretera. Y ese tipo de leyendas urbanas o de ficciones o incluso de historias reales, pero que se vuelven contagiosas, no se usaba el término viral en ese momento, cuando los autores hicieron su investigación. Entonces ellos crean este checklist, que yo al final lo altero, pero se lo voy a decir cuando lo altero. Entonces ellos dicen, lo primero que una historia, según lo que hemos visto y aprendido, lo primero que una historia contagiosa debe tener es simpleza, es decir, comunicar un mensaje y nada más. Decía el profesor Juan Bosch, nuestro laureado escritor, cuentista, historiador, él decía que cuento significa contar un hecho de importancia, un hecho y nada más. Ahora, no un hecho irrelevante, un hecho de importancia. Entonces, ¿qué es lo mismo que al final dicen estos digamos, estudiosos de la historia? O sea, es un mensaje y nada más. En mi ejercicio profesional, ese es el desafío, yo creo, más frecuente que yo encuentro, hacerles a entender a las organizaciones que es un mensaje y nada más, que nuestro ejercicio es de discriminación, de exclusión implacable. Dicen por ahí que escribir es de hombres, pero que editar es de Dios. Entonces, casi más importante lo que tú borras que lo que tú escribes. Entonces, debe ser un mensaje único, un mensaje inteligible para cualquiera, para el promedio, digamos, el ciudadano promedio que forma parte de nuestras audiencias. Un mensaje que no sea necesario quemar calorías,
intelectuales, cerebrales, para entenderla, para entenderlo. Entonces, luego de la simplicidad, el segundo ingrediente para cocinar un relato poderoso es lo inesperado, el contraste, lo contraintuitivo. Aquí sí vale, aquí, solo en este contexto, vale decir que es importante incumplir las expectativas. En el mundo del periodismo hay una frase que versa así, dice que noticia, si un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro es noticia. Entonces el contraste, la sorpresa, es un elemento muy poderoso para capturar la audiencia desde la primera línea o del opening de un espectáculo, en fin. Dicen también los autores de novelas policíacas que cualquier novela policíaca debe empezar con un cadáver sobre la mesa. Y hay un autor, creo que se llama Robert McAfee, que escribió un libro, digamos, icónico, emblemático, sobre cómo escribir guiones, se llama a sí mismo El Guión, y él dice que el inicio de cualquier película, de cualquier historia poderosa debe empezar con un terremoto. Entonces, lo inesperado, ¿no? Es un valor, el contraste, lo contraintuitivo, es un valor invaluable, si cabe el término. La concreción es el tercer ingrediente. ¿Y qué es la concreción para los fines que estamos conversando? Hacer lo abstracto visual, ¿no? Hacer nuestra historia visual, sensorial, experiencial, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que es la idea de Adam Smith, el llamado padre de la economía, la idea de que el mercado debe dejarse operar libremente y que el Estado solo debe intervenir para arreglar, para enderezar los entuertos del mercado, para arreglar las fallas del mercado. Esa es una idea medular del liberalismo. Pero yo creo que ha pasado a la historia precisamente por esa metáfora tan poderosa que construyó Adam Smith cuando él dice, cuando le llama la mano invisible, a ese efecto, a ese fenómeno le llama la mano invisible del mercado. Uno se imagina como una mano misteriosa ahí que arregla los problemas del mercado. De hecho, Adam, no es la idea que Adam Smith le ha dedicado más esfuerzos intelectuales, pero fíjense que es la que más ha trascendido, porque de la llamada ciencia lúgubre, que es la economía, esa ciencia abstracta, él logra construir esa metáfora tan poderosa, o sea, hacer su narrativa visual cuando habla de la mano invisible del mercado, que paradójicamente entonces es como muy visible para nosotros. La credibilidad. Lo que se trata es de, en este caso, ya lo decía Aristóteles, que una de las, digamos, de los tres pilares de la retórica y de la persuasión era el ethos, la ética, o sea, la credibilidad del emisor. Pero en este caso no nos referimos a eso, sino a la credibilidad, a la verosimilitud de la propia historia, o sea, a lo que es verosímil, pero de manera intrínseco a la historia. ¿Y cómo lo logramos eso? Con elementos que sean verificables por terceros, por la audiencia, que puedan verificar que lo que contamos es cierto, y para eso nos sirven, por supuesto, las certificaciones internacionales de calidad,
las premiaciones, instituciones como Great Place to Work, las premiaciones, en fin, eso le da credibilidad, ese endoso de terceros y que la audiencia pueda verificar que efectivamente es así, los reportes independientes, los rankings, etcétera. La emoción, ¿qué le puedo contar de la emoción? Se dice que si no emociona, no conecta. Si no hay emoción, no hay comunicación. Si no hay emoción, no hay conexión. Pero más que eso, fíjense, les voy a contar. Hace mucho tiempo yo tenía la costumbre de parar todo el equipo en la oficina para que analizáramos a final de año todas los vídeos que más se habían viralizado y las fotografías y las historias que más se habían viralizado en el año que casi concluía. Eso era relativamente fácil porque antes los portales, ya no lo hacen, pero antes los portales publicaban cada año una lista de los vídeos o las fotografías que más o las noticias que más se habían compartido, que más se habían viralizado. Lo hacía Yahoo News, lo hacía CNN, etcétera. Ya lamentablemente no lo hace. Entonces nos pusimos a sacar los elementos que hacían que una historia se viralizara, fuera contagiosa. Y año tras año salían los mismos elementos y todos estaban vinculados con la emoción. O sea, ¿qué es lo que se viraliza? El humor, o sea, la risa, la violencia, el amor, las historias las historias, las fotografías, los vídeos que tienen que ver con humor, con risa, con provocar, mover la ternura, los temas violentos, los temas que tienen que ver con sexo, fíjate, todo lo que implica hacernos sentir. Fíjense que todas las historias de bebés graciosos, de mascotas amorosas, se viralizan con mucha facilidad, porque mueven, porque nos hacen sentir. Años después, cuando yo dejé de hacer esa práctica en la oficina, leí una reseña en New York Times de un estudio muy importante que establecía lo mismo, que decía, lo habían hecho psicólogos, decían, si se sintetiza en una frase, que los vídeos se hacían virales porque eran viscerales, o sea, eran emocionales. Y finalmente, digamos que tenga el componente de historia, o sea, la estructura de las historias, o sea, inicio, clímax y desenlace, situación, conflicto y resolución. Y por supuesto, mientras más ingredientes humanos, o sea, más personas probablemente con nombre y apellidos, personajes, protagonistas, antagonistas, tiene la historia, pues mientras más conflicto tiene, pues por supuesto más posibilidad tiene de capturar nuestra atención. Y si ustedes ven el acrónimo, ustedes ven que es realmente es la primera palabra de la palabra success, en inglés éxito, y los autores dicen que es pura casualidad. Por supuesto lo capitalizan, pero cuando ellos presentan esa guía, a mí me parece que le falta algo. Quizás porque success en inglés necesita 2 S al final, y se me ocurre sumarle esta. O sea, toda historia necesita un saboteador, un villano, un enemigo contra quien luchar, un conflicto que pelear, una causa que defender. Para las empresas esto puede ser, o para los organismos internacionales o los ONG, esto puede ser la lucha contra la desigualdad, esto puede ser, por ejemplo, también se puede pintar en positivo, como por ejemplo el ejemplo que ponía de ICE, de luchar por el ambiente, o también en remarcar el negativo, como haría Greenpeace. O sea, fíjense que Greenpeace está contra todo. O sea, está contra el carbón, contra el petróleo, contra los pesticidas, contra los barcos balleneros. O sea, necesitamos un conflicto para que una historia funcione.
Eso es lo que hace que una historia se motorice, el nivel de dificultad, obstáculos que hay que superar. Bueno, aquí más o menos lo he dicho, lo he dicho antes, este consejo del profesor Juan Bosch, de mi profesor Juan Bosch, como le llama Gabriel García Márquez. El profesor Juan Bosch dice en su famoso ensayo El arte de escribir cuentos, que es en la primera frase donde está el hechizo de un buen cuento, es en la primera escena, es en el opening, o sea, diga usted el formato que quiere, es un musical, es un concierto, es una película, es un guión, es un drama, es un documental, es una secuencia de logos. Bueno, pues procure que el suyo vaya adelante, porque realmente está claramente establecido que la gente en secuencias recuerda más el primero y el primer elemento y el final. Y el primer elemento y el final. Entonces, un consejo adicional que nos da el profesor Bosch es que él dice, o una reflexión que nos da el profesor Bosch, él dice que cuando un cuento empieza bien, casi siempre continúa bien y termina bien, porque el autor del relato se siente comprometido una vez ha capturado la atención de la audiencia digamos, a mantenerla, que es un verdadero desafío, sobre todo en estos tiempos. Hay una página en internet que quizás puedo compartir en el momento en que interactuemos por el chat. Se llama, la página es eraseunavez-que-se-era.com y tiene una entrada ahí en esa página que a mí me ha encantado, que dice que recoge los 10 inicios más espectaculares de los libros más vendidos del mundo. Y yo los he estudiado, esos inicios, y veo que todos son como bíblicos, como que son poéticos, son líricos, es como si empezara el inicio del mundo. Parece que están escribiendo el Génesis. Quise traer un ejemplo, pero menciono la página para que ustedes puedan leer que efectivamente tenemos esa sensación de que estamos escribiendo sobre la creación del mundo. Dice así esta selección que he hecho para ustedes de esa antología que hizo Érase una vez. Se refiere a la novela de Charles Dickens, Historia de dos ciudades. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. A mí me parece que estoy leyendo el Génesis como cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, es muy mágico. Se me eriza la piel con el conjuro. O cuando el mismo García Márquez cuenta... empieza su relato de 100 años de soledad, que empieza recordando cuando su abuelo lo llevó a descubrir el hielo, o cuando Umberto Eco escribe en su novela El nombre de la rosa. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O sea, fíjense, todo es como que bíblico, como que estoy empezando la creación del mundo, ¿no? Ya esto lo hemos dicho, sin conflicto no hay acción, se le atribuye a Aristóteles haber dicho que sin conflicto no hay acción, sin acción no hay personaje, sin personaje no hay historia. Es decir, ya capturamos la atención de la audiencia, ¿cómo seguimos? ¿Cómo la retenemos? Sobre todo ahora que es tan difícil retener la atención de la gente. Bueno, conflictuando las situaciones. Las organizaciones le temen al conflicto, le temen, sobre todo en países conservadores como el nuestro, pero fíjense qué inolvidable eran las piezas de publicidad de Benetton, porque iba al conflicto, a los conflictos sociales. Fíjense qué memorable es y cuánto publicity, cuánta cobertura y cuánto debate público generó casi el cortometraje, para no decir
el anuncio, el cortometraje de Gillette, que publicó hace 2 años o algo así, que se intitula La publicidad, la masculinidad tóxica. Si no lo conocen, búsquenlo en YouTube, que es muy poderoso, muy poderoso. O sea, a mayor conflicto, más atención. Y hay empresas, y lo puedo decir con propiedad, porque he escrito las memorias de muchas empresas que tienen en su historia personal, digamos, unos momentos de conflicto fabulosos, donde ellos salen fortalecidos desde la Guerra de Abril de 1965, salen fortalecidos de momentos en que casi la empresa desaparecía por un problema sistémico o un problema de la propia empresa, pero sobrevive como el ave fénix y se recupera y se encampana luego, pero las empresas no quieren contar eso, no lo cuentan. Esos son hitos, digamos, que no son previstos, son situaciones dadas en que en las empresas se crecen. Dicen por ahí ese refrán que a mí me gusta, que no desperdicie nunca la oportunidad de una buena crisis. En teatro se dice que el conflicto dramático es lo que hace avanzar la historia. El dramaturgo Bertolt Brecht lo dice de otra manera. Dice que el conflicto se da cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo está emergiendo. Por eso, aunque usted encontrará autores que le hablan de 7 narrativas básicas, 10 estructuras narrativas básicas, también hay otros, y yo me inscribo en esa escuela, que dicen que fundamentalmente hay 2 narrativas. Continuidad y cambio, lo viejo y lo nuevo. Y por eso usted ve que tantos políticos se abrazan a la idea del cambio, a tantos candidatos se abrazan a la idea del cambio, se abrazan y tienen éxito con eso. Tuvo éxito Obama, tuvo éxito Abinader, tuvo éxito el candidato de Ecuador, con la idea del cambio, ¿no? El conflicto entre lo viejo y lo nuevo. Aquí tengo un ejemplo de publicidad, publicidad de un producto femenino. Todos ustedes conocen digamos, la marca, yo no sé si Líder, pero me suena Líder, Victoria's Secret, de lencería femenina. Y ellos tienen una publicidad muy conocida donde habla que las chicas que usan tienen medidas perfectas, tiene un claim que dicen yo soy un ángel, y entonces una empresa retadora que yo no la conocía hasta que no salió esta publicidad que ustedes ven en pantalla y que generó muchísima cobertura, por supuesto, como pasa donde hay conflicto, donde hay desafío. Es Lane Bryant, que desafía a Victoria's Secret con una campaña y dice, pues mira, tú eres un ángel, yo no soy un ángel. Tú tienes medida perfecta, pues yo no tengo medida perfecta. Yo tengo masita y soy sexy. Entonces, toda la publicidad destacada de toda la historia plantea un elemento de conflicto. Si usted ve los rankings de los mejores anuncios de la historia, usted va a encontrar, por ejemplo, que ahí siempre está el lanzamiento de Apple con su campaña o su anuncio. No fue una campaña, fue una pieza, una única pieza de comunicación, el lanzamiento de Mac, con la campaña 1984, que se presenta solamente en una entrega en el Super Bowl de ese mismo año, 1984, que plantea el conflicto digamos, de Mac con lo establecido, con lo que ya existía. En ese momento dominaba digamos, en la tecnología IBM. Entonces viene Mac a destruir esa estabilidad. En la publicidad política también hay un hay un anuncio que se llama Daisy, que fue el que usó Lyndon Johnson para reelegirse, que también plantea el conflicto plantea un gran conflicto político. Y así, o el lanzamiento de Volkswagen en los 60, en los 70, imagínense usted, el Volkswagen era
venimos de la Segunda Guerra Mundial y vamos a introducir en el mercado norteamericano un producto que es representativo de la cultura alemana, de la clase trabajadora alemana, pues, y que además es pequeño cuando se usaban los carros grandes, lo que aquí llamamos pescuezos largos. Pues entonces los creativos lanzan una campaña genial y que intitulan Think Small, o sea, piensa pequeño, y con todas las ventajas de un auto pequeño, consume menos, es bonito, es coqueto, se parquea fácil, o se ve, ¿no?, que reta a todas las colas y en los 60 se proyecta como la on cola, o sea, el refresco no cola, el refresco que tiene color, el refresco de los hippies, no ese refresco gris que representa la Coca-Cola, o oscuro, negro, qué sé yo, que representa la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, que eran los líderes. Bueno, aquí un pensamiento de también un premio Nobel, narrador, poeta, inglés, digamos, ¿cómo terminamos? ¿Qué recomienda para terminar? Bueno, el final de una buena narrativa, dice T.S. Eliot, el final de una buena narrativa es la primera cosa que la audiencia recuerda. O sea, debemos empeñarnos en gratificar a la audiencia con ese final poderoso. Acuérdense, les cuento esto porque yo creo que las narrativas deben estar escritas. Deben estar escritas como si fuera un documento matriz para guiar a todos los que hacen comunicación o pretender guiar, intentar guiar a todos los que hacen comunicación en torno a la empresa. Bueno, aquí hemos puesto un poco creativo y hasta atrevido para analizar lo que he querido hacer, quizás un poco de taller, un poco de carpintería, aunque lo haga yo mismo y me hubiese gustado que ustedes pudieran hacerlo, pero el formato de conferencia es como es. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí yo he extraído digamos, la introducción del catálogo de productos de 2010 de IKEA, y donde el plan, donde IKEA plantea su relato con este titular: todos somos de Småland, y lo leo. Yo no sé si se pronuncia Småland, me dijeron que sí, que se pronuncia así. Entonces lo leo rapidito. Este es nuestro hogar, un área en el sur de Suecia conocida por su tierra austera y gente trabajadora de actitud ahorrativa, terca incluso. Y es que no puedes cultivar tierras baldías de la misma forma que los campos fértiles. Tienes que esforzarte más, adaptar tus ideas y hacer las cosas de otro modo. Y de todas maneras, eso es muy diferente de empacar muebles en cajas planas para que las personas puedan ensamblarlos por sí mismas, en una industria conocida desde siempre por sus productos de gran surtido y hechos a la medida. Hemos recorrido un largo camino desde que éramos una tienda en los campos pedregosos de Småland. Aún así, al mismo tiempo, nada ha cambiado. Sigue tratándose de hacer más con menos, retando lo convencional sin desperdiciar nada, lo que es bueno para los precios y el planeta. Es por eso que diseñamos nuestros productos en aserraderos, fábricas de puertas y cualquier otro lugar donde no esperarías encontrar muebles de alta calidad. Y también es por eso que empacamos en cajas planas y te pedimos que nos ayudes llevándote tus compras y ensamblando los productos tú mismo. Todo esto para conseguir los precios más bajos. Hemos encontrado gente en todo el mundo a la que no le gusta malgastar el dinero y está dispuesta a esforzarse un poco más. Gente quienes de corazón son smolanderos, como nosotros. Bien, muy bien hecho indudablemente ese relato. Entonces yo de atrevido me he planteado el desafío de mejorar ese relato, de versionar ese relato de una manera que encaje más con el checklist que he producido y fragmentarlo más ya para que se parezca más a los textos de este tiempo. Y esto es lo que he hecho. No lo voy a releer para no aburrirlo ni extenderme demasiado.
pero sí, fíjese, ahí hay muchos conflictos. Hay el conflicto del modelo do it yourself, o sea, yo te propongo que lo hagas tú mismo, que lo montes tú mismo, el mueble, y está frente a la vieja opción de te lo entrego ready to go, listo para que lo montes en tu casa. O está el conflicto de, digamos, estoy retando a lo convencional con lo nuevo para cuidar el planeta. Pudiéramos encontrar más. En lo que van a ver ahora, yo lo que hago es mover los textos, fundamentalmente, moverlo, no altero el texto, para que encaje con un final más poderoso, perdón, con un inicio más cautivante, más bíblico, más propio del Génesis, más parecido al Génesis, para enfatizar el conflicto y para tener un final, digamos, más memorable. O quizás creo que dejo el mismo final. Vamos a ver. Lo notan, si notan el primer párrafo, ven que suena más al Génesis. Hemos recorrido un largo tiempo desde que éramos una tienda en los campos pedregosos de Smola. O sea, se parece un poco más a érase una vez, esa frase fascinante. Y bueno, al final he dejado casi he dejado prácticamente el mismo final, pero hay un movimiento interesante ahí. Como ustedes se quedan con la presentación, lo pueden comprobar. Y lo he querido graficar y llevarlo todavía más lejos. O sea, frente al modelo Do It For Me, te presento el Do It Yourself. ¿Pero por qué? ¿Por qué propósito? Y ahí meto un poco del propósito, por la vida. Let's do it for everyone. Vamos a hacerlo por nosotros mismos, por la tierra, ¿no? Entonces, bien, eso, digamos, con el modelo tradicional de crear relatos. Y yo he querido vigorizarlo, pompearlo para meterle un poco de inglés con Design Thinking. O sea, mis relatos ahora yo lo pienso en función de Design Thinking. Rápidamente les cuento lo que es el Design Thinking. Muchos de ustedes lo saben, pero habrá muchos que no lo saben. Y entonces voy a tratar de resumirlo. Dicen que intentar definir el Design Thinking es como tratar de definir el viento. Entonces, pero digamos que con esto que voy a decir, creo que hay una aproximación. El Design Thinking es un enfoque. Fíjense que yo evito usar la palabra método o esquema, porque es una cosa muy flexible. Es un enfoque, pero sí tiene sistematización o sistematicidad. Es un enfoque para generar innovación o solucionar problemas enfocado en el ser humano, o sea, la generación de soluciones enfocadas en el ser humano. Y eso te sirve para crear una narrativa, para crear el mouse, como en efecto ayudó a crear el mouse que hoy usamos, o para el mouse de computadora, o para montar una cena, o para solucionar un conflicto de pareja, o hasta para conquistar una pareja. El Design Thinking sirve para todo, esa es la verdad. Y estos son los componentes, grosso modo, de Design Thinking. Primero hay una primera fase, que es la fase de inspiración, de generación de empatía. O sea, yo no puedo saber cómo crear un relato. Las organizaciones usualmente empiezan las creaciones de relatos a partir de lo intrínseco, o sea, a partir del estudio de ellas mismas. Yo empiezo al revés. No porque no sea importante el estudio de la empresa o de la organización, sino porque eso vendrá por defecto, por defecto. Claro que tengo que estudiar la empresa, claro que tengo que saber cuál es su propósito, su identidad, sus valores, pero si yo quiero que el otro me escuche, yo tengo que centrarme en el otro, no en mí mismo. Y ese es un área de oportunidad que yo veo en las organizaciones. O sea, se miran el ombligo, asumen que saben, que ellos conocen la audiencia y se vuelan el paso de la investigación o asumen formatos muy convencionales que te dan, digamos, resultados predecibles con matices más, matices menos.
Estoy hablando de encuesta, grupo de enfoque. Yo prefiero la investigación etnográfica, que consiste en ir al terreno y observar, y conversar, y escuchar, escuchar con los ojos. Yo, por ejemplo, les cuento que yo, como, digamos, mi oficina, mi empresa y como individuo, yo soy cliente o he sido cliente de una cantidad enorme de bancos. Y yo no tengo un patrimonio que amerite que yo esté en todos los bancos comerciales de República Dominicana, pero lo he estado yo he estado casi en todos los bancos comerciales de República Dominicana y también en muchos bancos de ahorro y crédito, porque he trabajado mucho con la banca. Entonces yo quiero entender a mi cliente, pero yo quiero también entender, yo quiero vivir cómo ellos tratan a los clientes, tanto a los clientes individuales como a los clientes corporativos. Entonces eso es lo que me va a permitir hacerle un relato verosímil. O sea, porque todos los bancos te dicen que están centrados en el cliente, son clientes céntricos, vivimos para los clientes, pero la experiencia es diferente en todos los bancos. Entonces, vamos a hacer un relato aspiracional, una ficción bonita, una narrativa bonita, pero verosímil, anclado en la realidad. La definición del problema, por supuesto, ya veremos cómo lo definen los problemas, cómo Design Thinking define el problema. Y entonces viene una segunda fase, una vez establecido cuáles son las necesidades de los clientes a través de la empatía, no solo las evidentes o las predecibles, sino las latentes, y definido el problema claramente. Entonces vamos a pensar a generar soluciones o innovaciones, un relato innovador a través de la ideación. La ideación es el proceso de generación de ideas. Lo que me encuentro, la mayor dificultad que me encuentro en ese proceso de generación de ideas o de brainstorming digamos que desde que arranca ese proceso de creación de ideas, las ideas que se exponen empiezan a ser juzgadas o a ponerle pero. Entonces, porque se cree que se está buscando calidad de idea. E inicialmente no estamos buscando calidad de ideas, sino cantidad de ideas. Cantidad de ideas. Y entonces por eso tenemos que generar las ideas salvajes, las ideas rebeldes, las ideas creativas, las ideas no convencionales, las ideas tradicionales, sin peros y sin criticar a los participantes ni las ideas, sino construir, siempre construir sobre el compañero, sobre lo que dice el compañero. Dicen por ahí que ocurren grandes cosas, llegan grandes ideas cuando no hay nadie que se lleve el crédito. Una técnica que yo uso es evitar que se use la palabra pero. Incluso si esa palabra va, vamos a forzarla y vamos a cambiarla por y para construir sobre lo que ha planteado el compañero. Luego viene el prototipo. Prototipo, como ustedes saben, es un concepto que viene del mundo de la innovación. El mayor aporte que yo hago cuando trabajo temas de creación de relatos en cuanto a prototipo es forzar forzar, estimular a que se testeen los mensajes, pero temprano, o sea, con un boceto, con un guión, no tiene que estar en la pieza de comunicación elaborada, pulida. Lo importante es sacarlo de la cabeza, hacerlo visual, hacerlo tangible y exponerla al cliente real o al usuario real para recibir feedback. Y entonces empezar por un proceso de prueba e iteración, ¿no? Mejorar el producto. Y entonces ahí me aseguro que siempre está centrado en el cliente. Y puedo decirles que lo que resulta de ese proceso de prototipo, de testeo y de iteración es muy rico. Siempre hay cosas que uno no prevé. Siempre hay cosas que uno no prevé. Por ejemplo, algo que me sale mucho, quizás porque yo soy hombre, es cuando lo someto a la audiencia femenina, a una audiencia femenina, mis relatos, me empiezan a mostrar, mira, pero ¿por qué la mujer está detrás del hombre? ¿Por qué no hay visibilidad de las mujeres? Entonces yo tengo que ajustar mi relato ante esa nueva sensibilidad de las audiencias. Y bueno, y finalmente viene el lanzamiento. Entonces,
Aplicado a la organización, pues investigamos, nos tiramos al terreno y nos centramos en el otro, y tirarse al terreno significa ir a la selva. O sea, no puedes conocer al tigre sin ir a la selva. Centrarse en el otro. Fíjense, por ejemplo, si usted ve una película, que el protagonista no es el más fuerte, es el más vulnerable, ¿no? Ese es el que tiene el problema por resolver. Y llega un mentor, un guía, y le dice cómo resolverlo o lo apoya. Entonces, el protagonista es el otro, no nosotros. Nosotros como organización somos solucionadores de problemas, somos mentores. La gente al final está interesada en sí misma, o sea, fíjense, por eso el éxito de los selfies, de las redes sociales, porque queremos contar nuestra propia versión, la mejor versión de nuestra historia. Entonces las marcas lo que tienen que hacer es ayudarle a la gente a crear una mejor versión de sí mismo, una mejor historia de sí mismo. Y eso solo puede hacerlo si lo escucha, si siente como siente el otro. Entonces el proceso también de planteamiento de problemas, yo lo enfoco de otra manera. En vez de enfocarme en el problema, en el planteamiento del problema, yo me enfoco en el planteamiento de la solución. Por ejemplo, ocurre, este es un caso que no es real, o sea, es elaborado, creado para esta conferencia. Digamos que tenemos una ONG y que llamamos X. Esa ONG se centra en buscar fondos de donantes y de terceros para prestarlo a emprendedores y con esa manera ayudarlo a salir de la pobreza y combatir la desigualdad. Entonces, ¿cuál es el problema? Los donantes son unos pocos, las necesidades son muchos, las ONG son muchas. Entonces, ¿cómo podemos conseguir más donantes? Entonces, ¿y qué tal si no nos planteamos así? Si no nos preguntamos, ¿qué haría esta solución por X? O sea, ¿qué haría tener más donantes por X? Entonces, bueno, si conseguimos más donantes, conseguimos más fondos. Pero, ¿qué haría tener más fondos por X? ¿Qué problema le soluciona? Bueno, me da más fondos para hacer más préstamos. Pero, ¿qué haría colocar más préstamos por X? Bueno, pues ayudaríamos a la creación de más pymes. ¿Y qué haría la creación de más pymes por X? Bueno, pues nos ayudaría a tener un mejor posicionamiento. Y entonces tú llegas a una solución inesperada con esa manera de pensar. Llega un momento, un momento eureka y dices, mira, pero yo no necesito luchar por el presupuesto del cliente. Yo necesito luchar por un pedazo de su mente. Entonces, a lo mejor mi problema no es de recaudación, o a lo mejor si es de recaudación, si lo planteo como un problema de recaudación, me voy a un océano rojo, pero si lo planteo como un problema de un desafío de comunicación, de posicionamiento, de visibilidad, de notoriedad, entonces entro a un terreno, a un océano azul de oportunidades. Entonces también para la creación de relatos, ya cuando empiezo a trabajar con las organizaciones directamente, o sea, no ya con sus audiencias, sino con el equipo interno, yo no trabajo exclusivamente con comunicación. Aquí parafraseando la frase famosa del fundador de Hewlett Packard, que él decía que el mercadeo es demasiado importante para dejárselo solamente al departamento de marketing. Yo les digo, la comunicación es demasiado importante para dejarla exclusivamente al área de comunicación. Entonces yo creo equipos a través de una técnica que se llama polinización cruzada. ¿Qué es la polinización cruzada? La polinización cruzada digamos, es la práctica que tienen los insectos, especialmente la abeja, de agarrar polen de una flor y llevarla a otra flor. Entonces, ¿qué pasa? Se crean especies nuevas, más robustas, flores con colores diferentes y bueno, y todo un proceso muy, muy hermoso. Quizás no lo vean así la gente que sufre de alergia en primavera, pero eso es lo que hace que tengamos mucha vida y esa es la importancia de las abejas. O sea, ellos crean criaturas nuevas a través de la polinización, o sea, cruzando el polen, cruzando las especies. Entonces eso es lo que yo procuro, crear equipos híbridos
para crear relatos. Entonces, integro gente de operaciones, gente de calidad, gente del área legal, gente de comunicación, gente de marketing, gente de recursos humanos. ¿Y qué sale? Un relato co-creado. Y como ese relato no lo creé yo, ni lo creó comunicación, sino que lo creamos todos, entonces todos somos dueños de ese relato y todos podemos defenderlo y todos podemos ser voceros de ese relato. Bien, entonces yo termino con una cantidad de información brutal y organizarlo es un verdadero desafío. Y esta es mi guía para transformar datos en relatos. Primero, compilo información e ideas de una manera monumental, que quedo mareado cuando la tengo. Luego la filtro, la depuro. Luego la agrupo. Y este es uno de los procesos más interesantes cuando yo empiezo a crear clúster de ideas, o sea, las ideas afines, las informaciones afines, lo pongo en un bloque y creo otro clúster diferente de ideas diferentes. Entonces, eso, luego puedo cruzarle esas ideas, puedo hacer mapas mentales, conexiones, etcétera. Pero eso es un ejercicio muy poderoso. Entonces, luego convierto estos clústeres los esculpo y lo convierto en mensajes significativos, probablemente a través de oraciones o de headlines, titulares, etc. Cuando yo tengo todo eso, yo lo organizo de la manera que tenga mayor impacto, ¿no? Con un final poderoso, quizás lo que estaba en el medio lo subo para el final, para el principio, lo muevo para el final. Voy jerarquizando las piezas. Luego agrego las evidencias, enfatizo los puntos de inflexión, alimento los contrastes y finalmente visualizo. Ya visualizar depende de la herramienta que tú uses. Si tú eres guionista, si tú eres cineasta, si tú eres documentalista, pues si tú eres diseñador gráfico, pues usará herramientas de ilustración más visuales. Yo me tengo que conformar con las metáforas que me encantan, pero o con imágenes literarias, pero esas son las que uso. Entonces luego viene todo el proceso de prototipar, bueno, eso no es español, de hacer prototipos y probar. Y mientras más rápido hago eso, mejor, porque me ahorro retrabajo. El prototipo no tiene que ser sofisticado. De hecho, mientras más temprano, mejor. O sea, lo que estoy es... voy en contra del perfeccionismo de tener las cosas listas para sacarlas o para probarlas. No. Si uno saca la cosa cuando la tiene lista, probablemente está lanzando tarde. Entonces, la idea es, lo saco rápido de una abstracción, lo convierto en algo tangible, lo presento al público, el público me da su feedback temprano y trabajo inmediatamente en mejorarlo. Este prototipo es nada más nada menos que una de las aerolíneas más exitosas. O sea, cuando se creó Southeast Airlines, estaban los dos en ese momento emprendedores, fundadores, un piloto, un abogado, comiendo en un restaurante y le dice uno al otro, oye, Herb, ¿por qué no hacemos una aerolínea? Una aerolínea que vuele 3 destinos cortos y que no tenga muchos beneficios para el cliente, sino, bueno, rapidez, breve y bajo costo. Y él dice, bueno, vamos arriba. ¿Y cuál fue el prototipo de la exitosa Southeast Airlines? Un dibujo en una servilleta, como ustedes ven aquí, en un restaurante. Entonces, aquí yo quiero hacer una pausa, abrirme a preguntas, a intervenciones, inquietudes, y que me dejen luego unos 5 o 10 minutos para compartir una última idea que yo espero que sea la idea probablemente más interesante que comparta en toda esta jornada. Entonces, invito a Soraya del equipo de comunicaciones del Banco Central a que modere las preguntas o las inquietudes. Gracias, Melvin. Buenas tardes. Mi nombre es Soraya Bautista del Departamento de Comunicaciones. Agradecemos a Melvin Peña por su excelente exposición sobre el relato corporativo. Pasamos de inmediato a las preguntas. Ya tenemos algunas aquí en la plataforma de Q&A. Empezamos con Fat Jacobo, que pregunta, ¿qué grado de importancia usted le otorga el utilizar colaboradores y su entorno real como parte de la creación de las historias? Bueno, por supuesto, creo que yo no sé si él hizo esa pregunta antes sí, fue antes de usted culminar.
Sí, de formar los equipos híbridos. O sea, la gente de ahí en la creación del relato tiene que estar gente de recursos humanos, colaboradores que están en la línea de fuego atendiendo clientes que siempre tienen una visión riquísima, probablemente más rica que los ejecutivos. Tienen que estar gente de mercadeo, tiene que estar representada toda la organización, y eso es lo que yo llamo polinización cruzada. Además que, como todos ustedes saben, o sea, ya no hay tal cosa como comunicación interna en cierto sentido. O sea, ¿quiénes producen comunicación en una organización? Todos producimos comunicación, todos producimos comunicación en la organización. Sin embargo, hay departamentos especializados para eso. Marketing, con todo lo que hacen de publicidad, bueno, en fin, todo lo que hace marketing, patrocinio, etcétera. Comunicación corporativa y sostenibilidad, y recursos humanos en comunicación interna. Entonces, es un área vital para poder tener un relato coherente hacia adentro y hacia afuera de la organización. Gracias. Carmen Gil pregunta, ¿debe la empresa o la entidad contar todo lo que hace, aunque lo que relate parezca irrelevante? Absolutamente. La primera, absolutamente no. Es lo que quiero decir. Fíjate que la primera recomendación de mi checklist es la simpleza, es decir, editar. O sea, quizás es más importante un relato lo que se borra que lo que se escribe. Pero quiero precisar, para que no correr el riesgo de que se me malinterprete, yo soy un abanderado de la transparencia. Yo creo que ya no es una opción la transparencia es una obligación. O sea, yo no estoy hablando digamos, de no contar como un mecanismo de ocultamiento, sino como un mecanismo de eliminar distracciones, ¿no? De centrarse en lo que es medular, de lo que es esencial, porque menos es más. Por ejemplo, Volvo es un carro con todas las prestaciones que tiene BMW o Mercedes-Benz o cualquier carro de alta gama. Pero ¿cuál es la narrativa de Volvo? Nosotros somos el carro más seguro. No te empieza a contar que también es el placer de conducir. No te empieza a contar que tiene unas curvas espectaculares, sino el placer de conducir, y tiene una narrativa, Volvo es seguridad, y por eso tiene una narrativa con hechos icónicos que refuerzan eso. O sea, Volvo es quien crea el cinturón de seguridad, es quien crea las luces direccionales. En ese sentido es que creo que hay que discriminar lo que se cuenta, no hay que contarlo todo. El señor Jonathan Abreu pregunta, storytelling versus story doing, ¿cómo se complementan y cuál es el orden de importancia en caso de que la hubiese? Vamos a pedirle a Jonathan que nos dé el chance de contestarle eso con los 2 o 3 slides que quedan, por favor. Perfecto. El señor Néstor Esteves lo felicita primeramente a usted y al Banco Central, y su pregunta es, ¿cuán riesgoso puede resultar integrar algunos elementos de ficción queriendo hacer más atractivo el relato? Bueno, lo primero es, gracias Néstor, como siempre tú, con digamos, tus intervenciones tan oportunas. Lo primero es que todo el relato es ficción, no nos confundamos. Todo el relato es ficción, toda la narrativa es ficción. Pero no nos confundamos, ficción no significa mentira, ¿no? La ficción que no está anclada en la realidad no es sostenible. A mayor elementos de concreciones reales, es más verosímil el relato, pero el relato fundamentalmente es una ficción. O sea, ¿qué es una marca? Una marca es una promesa, una marca es una ficción. Cuando la consumimos o cuando la llevamos o cuando la vestimos,
debería cumplir esa promesa, pero en principio es una ficción. El dinero es una ficción. Todo es ficción. El dinero es una ficción, porque el dinero no se unta, no se huele, no se pone, tiene un valor atribuido. Y la prueba de que el dinero es una ficción es la moneda digital o el Bitcoin. O sea, de la nada, con una narrativa, crea una moneda, ¿verdad? Una moneda que virtual, o sea, de ficción, que nos sirve para hacer transacciones. El derecho, o sea, el derecho, toda la base del derecho es la ficción jurídica. O sea, fíjense las metáforas que usan. El derecho, la persona jurídica y la persona física. Una persona jurídica es una organización, es una metáfora. O sea, por obra y gracia de un documento, o sea, la creación de estatuto, de un registro, de una tarjeta de la DGI, se crea una ficción que tiene tanto poder como un individuo real. Fíjese, yo soy dueño único de mi empresa, pero yo no puedo disponer del dinero de mi empresa. Literalmente, no lo puedo gastar. No lo puedo invertir en ¿cómo se llama? En instrumentos de valores. Como Melvin Peña. O sea, Melvin Peña no puede usar el dinero de comunicaciones integradas porque eso pertenece a esa ficción que se llama comunicaciones integradas. Esa ficción que es una persona jurídica. Fíjese qué es la adopción. La adopción de un niño es una ficción, porque a través de un proceso legal, dos personas pasan a ser padres de un niño que no engendraron. Pero tiene que haber elementos de realidad. Tiene que haber primero unos padres que lo engendraron, unos padres que adoptan y tiene que haber un niño. Y entonces, ¿qué es el documento de adopción, como se llama? Una ficción. O sea, la ficción siempre está en el relato corporativo. Lo que sí tiene que ser una ficción verosímil. Y para que sea una ficción verosímil, tiene que estar anclado en la realidad. Y mientras más esté anclado en la realidad, más verosímil. La próxima pregunta, Elaine Martes. ¿Cómo debe el mensaje narrarse ante las crisis? Bueno, y aquí viene un ejemplo. Fíjate la ficción de Red Bull. Perdón, vuelvo para atrás, que se me acaba de ocurrir. Red Bull te da alas. Pues Red Bull no te da alas, es una ficción. Pero todo el mundo sabe lo que pasa cuando uno se toma un Red Bull. O sea, que se convierte en un superhombre. Pero eso lo llevaron al tope de la realidad cuando en 2013 Red Bull sube un hombre a la estratosfera y lo lanza. Es el primer hombre que se lanza desde la estratosfera sin ningún artefacto que no sea un paracaídas y un traje especial. Creo que se llama Felix bueno, es un piloto austriaco. Y cuando lo hace, significa de verdad que Red Bull te da alas y tiene un montón de publicity y de cobertura. No sé al día de hoy, pero cuando yo estudiaba ese fenómeno, era el Red Bull Stratos se había convertido, primero lo siguió toda la prensa mundial y se había convertido en el acontecimiento comercial más seguido y más visto en YouTube, y Red Bull se había convertido en la marca más seguida en YouTube. Entonces, Soraya, yo sé que dejé una pregunta sin contestar, pero ya lo olvidé. Si tú eres tan amable de recordármela. Sí, vamos a utilizar esta como la última pregunta, la que hizo Jonathan, para que entonces pueda contestarla con su última parte de la presentación. Preguntaba, storytelling versus story doing, ¿cómo se complementan y cuál es el orden de importancia, si la hay? Bueno, entonces aquí sí puedo volver a compartir mi presentación. Exacto. Porque esa respuesta... Para la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Soraya, muy amable. Entonces volvemos a compartir la presentación. Estamos. Share. Bien, bingo, todo bien. Entonces, una idea más para reflexionar. Esto es lo último. Fíjense, el relato corporativo va
no sobre lo que vende la empresa, no sobre el producto de la empresa, no sobre la empresa, va sobre el valor social creado. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas, por defecto, por su naturaleza, tienen un interés privado, o sea, son organizaciones con fines de lucro, tienen otros plazos, tienen otros tiempos y otros intereses y otro propósito real por defecto diferente, digamos, a las organizaciones que tienen que ver con el bien común, con el interés público. Pero donde está la magia del relato es en enfocarse en el valor social, en el valor público que crea una organización. ¿Cómo hace al mundo mejor? ¿Cómo lo transforma? Porque ya el lucro, el desempeño, la rentabilidad, la calidad de los productos, bueno, perdón, no hay que dar por default la calidad de los productos, pero eso hablan los mismos productos cuando uno tiene la experiencia. Pero nosotros como estrategas de comunicación corporativa, como creadores de relatos, debemos centrarnos en el propósito de transformación masiva de las organizaciones, en el valor social que crean las organizaciones, porque ya lo otro se da por default. A mí me encanta una frase de Amancio Ortega, el fundador de Zara, donde él dice que él ha logrado hacer tanto dinero porque su propósito nunca fue hacer dinero. Y yo recuerdo que cuando vino la pandemia, cuando irrumpió la pandemia dura y todos estábamos en un ¿cómo se llama? En un confinamiento muy fuerte, yo escribí un post, debe estar en mi página web melvinpena.do o en mi Instagram, o está en los dos sitios, Instagram @melvinpenapj, creo yo que esa es. Donde yo decía marketing en branding en tiempos duros. Y entonces lo que yo decía es, yo daba una serie de recomendaciones para hacer marketing o storytelling en un momento tan difícil. Y yo decía, mira, es un momento que las empresas, no es el momento de pensar en el lucro, en la ventaja, es el momento de la empatía. Y bueno, y citaba algunos ejemplos. Invité a mis seguidores a contar, a contar de empresas que creaban valor social público. Y una de ellas, de España, se llama Esclavitud, no recuerdo el apellido, pero ella es escritora. Y ella es una persona, bueno, es mayor que yo. Yo tengo 53 años, ella es mayor que yo, para no usar nada como que no sea políticamente correcto. Y entonces ella cuenta que cuando ella era joven e iba a la universidad, ella tenía que ir con una sola ropa, ¿no? Deslucida. Pero a partir de la irrupción de Zara en el mercado, las jóvenes pueden ir a la universidad, los jóvenes pueden ir a la universidad con trajes, con chaquetas, con camisas, con blusas, muy linda, o sea, democratizó la moda. Entonces ella dice, bueno, el valor público que crea Zara no son los productos, es la democratización de la moda. O IKEA puede también decir eso de sí misma. Oye, yo democratizo el diseño de interiores. Ya tener una casa bonita no es exclusivo de un rico. Bueno, pues te va a IKEA y encuentra precios muy competitivos y puede acceder, digamos, a la belleza que antes estaba restringida a un nicho muy altamente segmentado. Y eso es la creación de valor social. Y les voy a decir un secreto. Mire, a las empresas que yo le trabajo, y yo sé que aquí hay varias, o espero que sí, que haya varias, pueden dar testimonio de eso. Debe haber aquí entre los participantes. Yo le digo la verdad, yo me esfuerzo en proyectarlas como una ONG. Yo trato de escribir un relato para una ONG, porque ya se sabe que es una empresa para crear bienes, productos y con fines de lucro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el valor público que crean
Y no por efecto de la responsabilidad social corporativa, no por ningún valor añadido, sino por un valor intrínseco, porque tienen incorporada su ADN en la cadena de valor, la creación de valor social público. Entonces, vamos un poco a lo del storytelling y story doing. Entonces, ¿qué empresa para mí es, digamos, muy representativa de la creación de valor social incorporada en su ADN, en su cadena de valor, y no como un valor agregado de la responsabilidad social corporativa? Que no tengo ningún problema con la, digamos, que simpatizo incluso con la responsabilidad social corporativa, pero me parece que es maravilloso cuando es inherente al ADN de la empresa, cuando está incorporado en los productos y en la cadena de valor, y no solo cuando se agrega. Entonces, Tongs, que quizá ustedes, bueno, seguramente muchos de ustedes conocen las zapatillas Tongs, son unas zapatillas de diseño, de una calidad promedio, entiendo yo, digo entiendo yo porque nunca las he usado, pero estoy muy seducido desde siempre de su narrativa. Entonces crea como en el año a principio, en la primera década del 2000, su fundador, cuando era adolescente, Michael Maikowski, algo así, no recuerdo el nombre, es que apellido Maikowski. Él es un norteamericano, un joven norteamericano, va a Argentina, le sorprende ver tantos niños sin zapatos, y él dice, bueno, cuando yo esté en la posibilidad de ayudar en esto, yo voy a crear una empresa que le dé zapatos a esos niños. Y entonces crea Tongs, bajo el concepto one by one, uno por uno. ¿Y qué significa este concepto? Bueno, por cada zapatilla que un cliente comprara, pues la empresa le iba a donar unos zapatos a un niño que no tuviera zapatos en algún lugar del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú le das zapatos a un niño que no tiene zapatos? Tú le cambias la vida, porque el niño puede ir a la escuela, por ejemplo. Entonces, el niño empieza a escalar en la movilidad social y empieza a reducirse la brecha de la desigualdad. Le cambia la vida, le mejora su historia, le da una historia que contar, pero también le da una historia que contar a quien compró la zapatilla. ¡Ay, qué zapatilla más bonita! ¡Ay, sí, mira, yo la compré y por cada zapatilla que yo compro, Tongs le da una zapatilla a un niño pobre en algún lugar del mundo! ¡Qué fabuloso! ¡Qué maravilloso! Uno queda muy bien también. Entonces, o sea, le ayuda a tener una mejor versión de uno mismo. Y al día de hoy, Tongs ha repartido zapatillas en más de 70 países, en 5 continentes, no, perdón, creo que me estoy equivocado. Más de 70 millones de zapatillas en diversos países, en 5 continentes. Y ha sido seleccionada en varios rankings por Forbes, la revista Forbes ha sido seleccionada como la empresa más inspiradora. Y bueno, entonces fíjense que ya no solo se crea un relato, el relato de Tongs, sino una constelación de narrativas que gira en torno a Tongs. ¿Cuál? La narrativa del niño con zapatos, la narrativa propia de Tongs y la narrativa del usuario que participa en la cadena de valor, en la creación de valor. Suena muy redundante, pero ustedes saben que se llama todo eso: creación de valor, cadena de valor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Tongs tiene éxito en este aporte de zapatillas, entonces dice, oye, pero si esto funcionó con zapatillas, vamos a hacerlo con gafas de sol. Por cada gafa de sol que tú compres, yo le regalo a una persona, no adulto, niño, hombre, mujer, abuelito, etcétera, yo le soluciono un problema de la vista. O le financio una operación, o le financio, bueno, yo supongo que por unas gafas no le van a financiar una operación, pero a lo mejor por un volumen importante de gafas le financiamos una operación, le compramos unos lentes recetados o le compramos un medicamento. O sea, le soluciona un problema. Luego se les ocurre, dice, mira, pero podemos hacer
esto mismo con las mujeres artesanas de África, por cada artesanía, y creo que lo hicieron también con cinturones de diseñadores emergentes. Por cada artesanía que compres tú de una de estas mujeres de África, pues nosotros le ayudamos a financiar, empresas en África. En África, donde hay mucha hambre, que una persona tenga un pollo, una gallina para reproducir huevos, ya es un emprendimiento importante. Entonces, fíjense que ya Tongs no es una empresa que genera productos, sino que tiene una narrativa que le permite cobijar N cantidad de productos. Entonces ya la importancia, lo que importa no es el producto, es la narrativa. Y entonces, Tongs, que es una típica empresa Story Doing, que es Story Doing, para los que no están familiarizados con el concepto, Story Doing son empresas que tienen narrativas y narran a través de acciones icónicas, emblemáticas, con escenificación muy fuerte, como porque marcan muchos hitos, muchas tendencias, como por ejemplo Apple, Red Bull, Tongs, y así. Entonces, lo importante en las empresas de Story Doing es la narrativa. Es la narrativa. Lo narran a través de elementos icónicos y entonces ocurre que se crea una constelación de narrativas, un efecto multiplicador, la gente tiene mayor cobertura. Esas son como las pocas ocasiones que las buenas noticias son efectivamente noticias y son cubiertas por los medios y tienen amplificación en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en este caso la narrativa va primero. Yo al día de hoy, yo le he perdido la pista a Tongs y yo no sé qué otros productos habrá creado, pero tiene una gran facilidad para hacerlo y ser coherente a la vez sin dispersarse, porque la narrativa va primero. Entonces yo espero haberle contestado a Jonathan la pregunta sobre qué va primero, si el storytelling o el story doing. Bueno, storytelling hay que conceptualizarlo, es el concepto. El story doing es la acción. Entonces, tiene que existir. Ahora, en el flujo de creación de valor de las organizaciones, ¿cómo funcionan las empresas storytelling? O sea, que narran con palabras. Bueno, detectan una oportunidad de negocios, diseñan una solución con producto o servicio. Digamos que estoy en la 4P del marketing. Crean una estrategia de precio, una estrategia de distribución y al final una estrategia de comunicación. O sea, al final viene la definición del relato, que probablemente se lo dejen a una agencia, a una agencia. Y entonces luego viene el lanzamiento. ¿Cómo funcionan las empresas Story Doing? Y con esto acabo, de esta manera. El relato viene al principio. Y el relato es que determina en qué negocios se meten o no se meten, qué tipo de productos o servicios crean, cuál va a ser la estrategia de precio, cuál es la estrategia de distribución, e incluso cuál es la estrategia de reclutamiento de personal. Y no solo definir la estrategia de comunicación, sino que definir toda la estrategia de negocio de la organización. Fíjense que todo eso está muy emparentado con aquello de identidad, o sea, como empezamos esta suite de conferencias, con aquello de la identidad, marca y propósito corporativo. O sea, ¿cuál es o sea, para qué existimos? O sea, ¿qué somos? ¿Para qué existimos? Ese es mi relato. Al final es muy difícil en la vida real, o sea, para los fines del análisis y de la exposición, uno divide esos conceptos de identidad, imagen, marca, visión, misión, propósito corporativo, o como le llamemos, relato, storytelling, pero al fin, en la vida real están tan matrimoniados que es difícil saber o identificar una línea que los separe, ¿no? Entonces, la definición del relato determina todo lo demás, y para que determine todo lo demás, el relato tiene que venir de lo alto, o sea, de la cabeza
digo, no es que el CEO de la organización o el presidente de la junta de directores se va a poner a escribir el relato, ni mucho menos, pero sí tiene que mostrar ese compromiso, ese liderazgo, ese endoso con el relato para que, digamos, todo el equipo pueda seguir, pueda hacerse eco, ese relato pueda tener eco y resonancia en todas las acciones de la organización. Yo creo que con esto terminamos. Así que muchas gracias, señores, por su tiempo. Y al señor, a todo el equipo del Banco Central, estoy súper agradecido nuevamente de que me hayan invitado por segunda vez. Ojalá me inviten una tercera vez y entonces así yo tendré un hito que contar, probablemente insuperable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Melvin, por tu excelente presentación y le agradecemos a todos ustedes por haber participado en este seminario internacional de comunicación corporativa, donde tratamos la identidad, el propósito y el relato. Agradecer también a los señores Oriol Iglesias y José Manuel Velasco por su presentación en este seminario. Les recordamos que esta actividad pertenece a nuestro proyecto y programa de responsabilidad social institucional, Aula Central para la Educación Económica y Financiera. Pueden seguir nuestras redes en el Banco Central para ver las próximas actividades que tenemos disponibles. El 6 de octubre, por ejemplo, tenemos una charla de finanzas personales disponible para el público abierto y es totalmente gratuita. Les invitamos a inscribirse también. Les recuerdo que estarán recibiendo en sus correos el PDF del certificado de participación. Las presentaciones también estarán disponibles en nuestra página web www.bancentral.gov.do y en YouTube estarán disponibles los videos presentados. Muchas gracias por participar y pasen feliz resto del día.